lunes 13 de diciembre del 2021, muy cerca de terminar el 2021, ¿no? Estamos bastante cerca. ¿Cómo se ha ido el año, ¿no? Ha sido veloz, bastante rápido, ¿no? ¿Quién pueda creer cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Y sin embargo, Dios nos ha acompañado, ¿no? Ha sido nuestro guía, nuestro sostén, aún nuestro consuelo, ¿no? En momentos desgarradores, críticos que hemos pasado y que seguramente muchos cristianos también han pasado, ¿no? Agradecemos a Dios y alabamos a Dios por su bendito nombre, por por el cuidado que Él tiene por cada uno de nosotros. Es decir, hay razones más que suficientes para alabar el nombre de Dios, para magnificar, porque Él es excelso y es digno de toda alabanza. Y alabamos a Dios por el libro de Efesios, ¿no? Un libro que nos explica, ¿no? El carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, de su gracia, de su inmensa bondad que tiene con la humanidad y también para con nosotros, que estamos inmersos en el planeta, ¿no? Así que el libro de Efesios es un libro que frente al dolor, frente a las malas noticias, frente a las situaciones caóticas, llenas de tragedia y de dolor, el libro de Efesios es un libro que nos habla que Dios está con nosotros y que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales y que debemos tomar mano de esas bendiciones que Dios nos ha recibido. El libro de Efesios también nos menciona de la seguridad de la salvación, ¿no? Que en ningún momento como cristianos debemos vivir vidas míseras, lánguidas, tristes, vidas frustrantes, llenas de pesadumbre, negativismo, sino que todo al contrario, el libro de Efesios es un libro que reporta, ¿no?, la fe desde la perspectiva cristocéntrica, ¿no? Dios en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Así que le recomiendo para aquella persona que quizás pase, ¿no?, por alguna situación difícil, ¿no?, por el valle de la sombra y de la muerte, como dice Salmos, dé una mirada, una ojeada al libro de Efesios, ¿no?, los primeros capítulos, y encontrará, ¿no?, a un Dios que está a nuestro lado, que nunca dejó de ser de nuestro Dios, a pesar de la caída de Adán y Eva y de todas las calamidades que ha pasado el planeta. Dios está a nuestro lado, guiándonos, ¿no?, hasta el encuentro con Jesús en su segunda venida, ¿no? Hoy voy a repetir el tema del viernes, porque hay algunas fallas o datos que yo dije y que al volver el video no estamos de acuerdo, no estoy citando bien ciertos datos, especialmente con la humanidad, y no quiero dar una idea, ¿no?, negativa de cuántos seres humanos hay en el mundo, habitantes, ¿no?, ya que hay registros actualmente, ¿no?, de que nos dicen de un acercamiento a cuántos seres humanos hay actualmente en el mundo, ¿no? Yo dije una frase que no era la que quería decir, así es que, aunque es un error de forma, sin embargo, no es de fondo, ¿no? Bien, vamos por favor a leer Efesios 1, ¿no?, el capítulo 1, volvamos a nuestras Biblias, usted la puede marcar, no tenga problema de marcar, 1, 7, ¿no? Ahí nos habíamos quedado y entrábamos al 8. Decía así, ¿no? En él también tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Fíjense que después
que el apóstol menciona el perdón de pecados, él dice que este perdón de pecados que tenemos ya en Jesús es según las riquezas de su gracia. Es interesante, ¿no? Es decir, el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, ¿no? Se ha hecho realidad por su gracia, ¿no? Por eso el apóstol dice, según las riquezas de su gracia. Y aquí sale otro tema, ¿no? Algún momento hablamos de la redención, algún momento ya hablamos del perdón de los pecados, del Goel, ¿se acuerdan? Hemos hablado del Goel, del pariente más cercano que nos rescata, ¿no? Eso hemos hablado. Pero en el verso 7 hay otra frase que es llamativa, ¿no? Es llamativa y a la misma vez una frase grandiosa, ¿no? Es una frase que la debemos tener marcada siempre, ¿no? El perdón de nuestros pecados es, según el apóstol, es por las riquezas de su gracia, ¿no? Es un perdón de nuestros pecados, es una redención que nos viene según las riquezas de su gracia, ¿no? Y entonces de aquí sale el tema, ¿y a qué se refiere cuando habla de las riquezas de su gracia? El 8 dice que nos prodigó con abundancia en toda sabiduría e inteligencia, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, dice el 9, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo. Sigue dando características el apóstol de esa gracia, ¿no? Por un lado menciona que esa es la riqueza de su gracia. Cuando se habla de riqueza, en el mundo no nuestro, en nuestro planeta, ¿no? Se habla de una persona que tiene una cantidad enorme de bienes acumulados, de activos, ¿no? Se habla de activos, ¿no? Que son activos acumulados, ya sea casas, yates, ya sea haciendas, edificios, ¿no? Y una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? Estamos hablando de riquezas, ¿no? En el plano bíblico, el apóstol habla de las riquezas de su gracia. Dios es rico en misericordia, Dios es rico en su gracia para con nosotros. En el sentido, ¿no? De que Dios nos ha perdonado de una manera generosa y incomprensible, ¿no? Que no cabe en nuestra mente, ¿no? Pero lo ha hecho de una manera generosa, a la misma vez desbordante, porque eso se llama la riqueza de su gracia, es desbordante, sin merecerlo, Él nos perdona según esas riquezas de su gracia. Todas estas cualidades que está mencionando el apóstol se encuentran en Dios, ¿no? Entonces, ahora sí, volvamos bajo este breve comentario, ¿no? Vamos a arribar a este tema que hemos ido presentando el día viernes, ¿no? Y que hoy día, pues, se hace necesario que nosotros continuemos con este tema, ¿no? Para ver si a alguien no le quedó claro. Aquí vamos, ¿no? Muy bien. El título lo hemos sacado de la misma lección, ¿no? Del preámbulo que le mencioné, la sobreabundante gracia de Dios. El apóstol dice en el 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿no? Él está hablando del mismo tema de las riquezas de su gracia, que nos prodigó con abundancia en toda sabiduría e inteligencia. Lo cual quiere decir que Dios, al darnos su gracia, no se reservó nada. Es decir, toda su amor, toda su compasión fue dado al hombre generosamente por Dios. Nada Dios se reservó, sino que toda esa gracia lo ha dado ampliamente, ¿no? Y a esto hacemos mención cuando se dice las riquezas de su gracia. Lo que dice es que esas riquezas de su gracia han sido ampliamente vaciadas al pecador, ¿no? En el griego, epireseum,
¿no? Quiere decir tener abundancia más que suficiente, desbordamiento, tener una cantidad excesiva de algo que va desde un exceso moderado hasta un grado muy elevado de exceso, ¿no? Entonces, en este sentido, cabe hacer hincapié y que podamos también nosotros prestar atención al texto bíblico, ¿no? Y que esta palabra también pueda hacerte sentir bien en tu posición delante de Dios. Cuando Dios te perdonó, no fue un perdón mínimo. Cuando Dios te perdonó, tampoco fue un perdón a medias, ¿no? Cuando Dios te perdonó, tampoco fue un perdón condicionado, ¿no? Estas cosas deberías apuntarlas. Cuando Dios te perdonó, no fue un perdón mínimo, no fue un perdón a medias, tampoco fue un perdón condicionado, ¿no? Porque hay algunos que cuando hablan del perdón de Dios, lo hacen como fuera un perdón mínimo, que es decir, que no hay que dar tanta lata al perdón de Dios, porque Dios está más interesado en otras cosas, no que en tu perdón, está más interesado en castigarte que en perdonarte, ¿no? No, el perdón de Dios, hermanos queridos, desde el punto de vista de las riquezas de su gracia, es un perdón completo y es un perdón desbordante. No es un perdón mínimo, no es un perdón a medias, tampoco es un perdón condicionado. Porque hay personas que el perdón de Dios la limitan o la supeditan al arrepentimiento, ¿no? Es decir, si tú te arrepientes, Dios te va a perdonar. Si tú te bautizas, Dios te va a perdonar. Si tú comienzas a hacer arreglos en tu vida, Dios te va a perdonar. Si tú haces ciertas actividades morales, Dios te va a perdonar. Entonces condicionan el perdón de Dios. Eso no dice el libro de Efesios. El libro de Efesios dice que Dios ha sido rico en perdonar y su perdón es desbordante. Y no es un perdón condicionante, es un perdón que ha sido hecho por su pura gracia, por las riquezas de su gracia. ¿Ok? Y esto sucede, yo no sé, pero yo tengo este espíritu, ¿no? De hecho, no lo tomen como ejemplo, pero creo que si uno de mis hijos me ofendiera tanto, de una manera fuerte, demasiada ruidosa y estrepitosa, yo lo habría perdonado antes que él se acercara a mí. ¿Ok? Lo habría perdonado antes que se acercara a mí por la sencilla razón que es mi hijo. ¿Me comprende? Así haya hecho algo que es ruidoso y escandaloso y duro, lo habría perdonado antes que se acercara a mí. Eso es más o menos lo que Dios ha hecho. Te ha perdonado antes que se acercaras a Él, antes que le conocieses, antes que le adorases, antes que comenzases a enmendar tu vida, Él te ha perdonado. Y no te ha perdonado a medias. Su perdón no es mínimo. El perdón de Dios es un perdón total. Es un perdón completo. Es un perdón eficiente y suficiente. Y es un perdón desbordante. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios y eso es el evangelio. Es el mensaje que Dios nos ha dicho y nos ha mandado a predicar a la gente. Que Dios, antes que la gente comenzase a adorarle, antes que la gente comenzase a orar, antes que la gente conociese, Dios ya se había reconciliado con ellos a través de Cristo, por medio de Cristo. Esa es la idea paulina, es la idea del mensaje del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, no es un perdón condicionante, hijo, yo te perdono si haces esto o haces B. No es un perdón conductista, ¿sí? El conductismo, ¿no? Que es una psicología que se aplica en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Da al estudiante, ¿no? En base a castigos y premios, ¿no? Si te portas bien, entonces va a suceder B, te voy a dar tal premio. No, el perdón de Dios no es conductista. El perdón de Dios
nace de su corazón. Dios es un Dios sumamente bondadoso, rico para perdonar, no rencoroso, y cuando perdona lo hace totalmente. Tanto es así que el libro de Hebreos dice, y perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Oh, los esposos cuando se perdonan, ¿no? Eso dura poco tiempo. Dura poco tiempo, ¿no? Y el perdón de Dios es diferente, ¿no? Por eso debemos ir totalmente con confianza a Dios. Él dice, nunca más se acordará de tus pecados, y lo ha hecho en Cristo. Nunca más se acordará de lo malo que te portaste, de lo mal que hiciste, porque el perdón de Dios es basado en las riquezas de su gracia. ¿Tú sabes lo que es la riqueza de su gracia? Es su bondad, es su amor por ti, ¿no? Que antes que comenzaras a caminar en los caminos de Dios, valga la redundancia, antes que pensaras en Él, antes que le alabaras, Él te había perdonado de una manera total y completa. El problema es que no lo sabes. Y hay mucha gente en el mundo que no sabe que Dios ya los ha perdonado, porque todavía la religiosidad, ¿no? de las iglesias, lamentablemente, hace ver que el perdón depende del adorador, que el perdón es algo que la gente tiene que conseguir a través de sacrificios, a través de hechos, ¿no? Y es que así nos manejamos. Yo no voy a creer en Él si Él no da muestras de que ha cambiado. Yo le perdono si cambia. Pero bueno, así no es en el plano espiritual. Él ha vaciado todo a su amor y su gracia en Cristo, de manera que la persona puede sentirse tranquila de esta buena noticia, que el Señor ha vaciado en Cristo todas las riquezas de su gracia y nos ha perdonado de una manera eficiente y total. Yo les decía el día viernes, cuando Dios te perdona, Él no guarda ningún mínimo allí, ningún mínimo guarda, ¿no? Rencor, ¿no? Algún mínimo de allí, de pensar mal de ti, ¿no? No guarda nada de eso, ¿no? Lo perdono, pero tengo miedo de que me defraude William, ¿no? Lo perdono, pero tengo miedo. Ese es medio raro, ese William, ¿no? Entonces tengo miedo. No, Dios no guarda ningún mínimo de miedo. Él me ha perdonado y Él te ha perdonado eficientemente y totalmente. Su gracia ha desbordado sobre ti de forma que puedas sentirte tranquilo, que el reino de los cielos es tuyo, que el reino de los cielos es nuestro. Por eso el autor de Efesios nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la razón de que estás sentado en los lugares celestiales en Cristo, en tu representante, porque no hay nada, no hay ningún mínimo que Dios se guarde contra ti, porque el pecado que nos separaba ha sido roto, ¿no? Esa barrera de separación, porque Cristo ha pagado el precio por nuestros pecados, porque Cristo ha hecho el acto expiatorio por nosotros. En ese aspecto, el Señor Dios o tu Padre Celestial no guarda ningún mínimo de problema contigo. No está sospechando, no está vigilándote en qué momento harás algo para que Él te mande sus plagas. No, el libro de Efesios nos enseña y nos confirma que nosotros hemos sido perdonados en Cristo de una manera generosa, y esto es según las riquezas de su gracia. Si es las riquezas de su gracia, estamos hablando de su afecto, de su bondad, de su misericordia, de ser condescendiente con nosotros, y con ese propósito de salvarnos, nos otorga a Cristo para que mediante Él nosotros tengamos el perdón de los pecados. De manera que tú no tienes que tener duda en ningún momento, ¿no?, de que no estás perdonado. Estás perdonado. ¿Y cuándo te perdonó? Mucho antes que nazcas.
mucho antes que vayas a alabarle a la congregación. Él te perdonó cuando Jesús vino al mundo. Cuando Jesús vino al mundo y vivió una vida santa, una vida perfecta, vivió entre pecadores, amando la justicia, viviendo una vida perfecta y finalmente muriendo en nuestros pecados. Y cuando él dijo consumado es, todo el perdón de Dios se te había concedido en la persona de Jesús. Entonces es mediante el sacrificio de Cristo expiatorio que nosotros tenemos el perdón de los pecados. Avancemos un poco más, por favor, que esto está interesante, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Que hizo sobreabundar, habíamos dicho, sobre nosotros, ¿no? Que hizo sobreabundar. Es su gracia sin restricciones ni condiciones, no tiene favoritos para concederlo, de lo contrario la gracia ya no sería gracia. La gracia no es un regalo para los que se portan bien. Es más, quienes reciben esta gracia merecen todo lo contrario. De esto Pablo escribe en otra parte, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. El famoso predicador Charles Spurgeon opinaba al respecto. Yo puedo entender que Dios ame a pecadores reformados y a pecadores arrepentidos, pero he aquí la gloria de ello. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia es sobreabundante y nadie tiene por qué quejarse que le hace falta. En cuanto al perdón, no existe límite para perdonarnos. No importa cuántos pecados hayas hecho o cuán profundo te hayas hundido en él. Tu gracia es superabundante que alcanza al más canalla, al fiero y monstruo de los pecadores. Algunos piensan, ¿tan sencillo? No creo que Dios me perdone con tanta facilidad. He pecado grandemente, soy un gran pecador. Otros dirían, sí, claro, no deberías hacerle fiesta a uno que ha consumido tus bienes con rameras. Están quienes no creen en la superabundancia de la gracia de Dios y a quienes la gracia les parece ruidosa y tremendamente escandalosa. Estos últimos buscan la forma de empequeñecer la gracia, condicionándola a una serie de ejercicios espirituales. Oh, hermanos, no es fácil mantenerse en la doctrina o en la verdad de la gracia de Dios. No es fácil. Porque hay gente que dice, sí, la gracia está bien, pero esa es buena para el que recién está llegando al seno del Señor, a congregarse. Pero luego el pecador debe demostrar su salvación, que ha sido salvo por gracia, a través de una vida cambiada y reformada, ¿no? Entonces, el mensaje de la gracia de Dios se pierde cuando se piensa que lo que finalmente importa es tu reforma, lo que finalmente importa es tu cambio. No dudo de que hay un cambio que sucede en los creyentes, no estamos en contra de eso. Lo que estamos diciendo es que el hombre debe vivir por la gracia, no al comienzo, sino siempre. ¿Me comprende? No hay un momento en la vida que nosotros no podamos vivir bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente sigue siendo pecador. ¿O alguno de ustedes ha dejado de ser pecador? De repente ya tiene alas. Yo no sé qué hace aquí. Él no debería estar en el Zoom. Ya debería estar allá en el infierno. Ay, perdón, en el cielo. No, la gracia de Dios siempre la necesitamos. No solo al comienzo, sino durante y al final. La gracia de Dios es la que nos sostiene. A mí me sostiene su perdón, saber que he sido perdonado. Saber de que Él me ha perdonado totalmente, suficientemente, y que su gracia es desbordante y que cubre todos mis pecados. Entonces, ese perdón me mantiene en su gracia. Es el perdón de Dios que me ha efectuado, hace que yo siga pensando que es la gracia de Dios, la verdad que debe permanecer en mi vida. Porque si en algún momento usted se sale de la esfera de la gracia, entonces usted va a basar sobre su fidelidad su salvación, y ese es un peligro. O también aquellos que, escúcheme bien, aquellos que salen de la esfera de la gracia
van a vivir una vida libertina. Ese es el problema que no se ha entendido. La gracia de Dios no nos lleva a vivir una vida libertina. La gracia de Dios nos lleva a contemplar y amar a Dios desde otra dimensión. Sí, porque yo escucho un rumor cuando uno predica la gracia, piensa que uno está abriendo las puertas hacia el libertinaje. No, al contrario. La gracia de Dios me ayuda a permanecer en Cristo. La gracia de Dios me ayuda a entender que soy de Cristo y Él es mío. La gracia de Dios nunca me va a llevar hacia los abismos de la inmoralidad. La gracia de Dios me va a llevar a mantenerme en Cristo y reconocer siempre que soy pecador, que en ningún momento me considere más justo que otro o mejor que otro. ¿Me comprende? Lamentablemente el cristianismo da esa imagen de sentirnos mejor que el otro. Yo no me siento mejor que el borracho que está en la cantina, soy pecador como él. A mí es su gracia la que me mantiene, es su gracia la que me sostiene, es su perdón inmerecido la que me sostiene. Y que el alcohólico o la mujer de la taberna necesita entender. Y cada día que yo contemplo y veo su gracia, esa me enamora de Dios. Me mantiene en Dios, me mantiene en Cristo. Yo ya tengo algunos años en la fe, muchos años. Y si yo miro hacia atrás, lo que me ha mantenido en la fe es su gracia. No es otra cosa, no es mi conducta, William, vamos a hacer bien las cosas. No, porque no es así. Es su perdón. Él me perdonó de una manera inmerecida, no lo merecía. Yo merecía cargar la cruz, esa cruz pesada. Yo merecía los clavos. Yo merecía la corona de espinas. Yo merecía la hiel amarga que tomó Jesús. Yo merecía los látigos. Yo merecía sudar sangre. Yo merecía ser tratado de una manera inmisericordia. Yo merecía ser tratado sin mezcla de piedad. Yo merecía que el cielo se vuelva negro. Yo merecía todos los rayos de Dios, todos los juicios, todas las plagas. Eso es lo que yo merecía. Pero no he recibido lo que merecía porque Cristo, mi sustituto, ha recibido todo lo que yo merecía para que yo reciba todo lo que Él merece. Eso es gracia. Si a mí no me ofrecen otra cosa mejor, yo voy a seguir permaneciendo en la gracia. No estoy dispuesto a salirme de la esfera de la gracia, porque creo que es lo mejor que he encontrado, la doctrina de la gracia de Dios. ¿No dice la Biblia que el justo por la fe vivirá? ¿Por qué no comenzamos a enseñar la gracia de Dios a la gente? Es un tema aparentemente fácil, pero es más hermoso cuando cada vez lo entonas, cada vez más lo explicas, cada vez más lo enseñas, cada vez más hablas de porque es un poema, es el corazón mismo de Dios. Es hermoso a nuestra mente, a nuestros sentidos, a nuestras emociones, porque cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando también de su amor. Ese amor sublime, ese amor que es alto y tan alto que uno no puede llegar al final. Es un amor ancho que tampoco puedes llegar al final. Es un amor infinito el que ha tenido Dios al otorgarnos su perdón por medio de Jesucristo. Esa es la doctrina de la gracia. No sé si, hermano, tú te quieres salir de esa doctrina, pero yo no quiero salirme de esa doctrina. Es la verdad que Dios quiere que también que el mundo entienda. Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás, el Hijo del Hombre ha venido a revelárselo. Es en el Evangelio de Jesús como se conoce el corazón de Dios, como se conoce la superabundancia gracia de Dios. Yo voy a finalizar con esta historia, ¿no? Que a mí me impactó cuando lo leí la primera vez. De pronto hay una persona que ha llegado al nivel de esta persona, ¿no? Me refiero a esta mujer. Texas, 1983, se encuentran los cuerpos de una pareja. Sobre uno de ellos hay una piqueta de 90 centímetros incrustado en el pecho de la víctima, siendo uno de los crímenes más horribles cometidos alguna vez en la ciudad
por lo cual se estremece la población. Semanas después, la policía detiene a Carla Tucker y su novio. Carla, mujer blanca, atractiva, cabellos rizados, de una tierna sonrisa, ojos que expresan inocencia, pero por dentro ocultaba su verdadera personalidad, despiadada. Sentía placer al matar. En su juicio, ella supo decir que sintió placer sexual al matar, un orgasmo a cada golpe que propinaba a su víctima. Tucker fue sentenciada a la pena de muerte en 1984 y ejecutada 14 años más tarde por medio de una inyección letal el 3 de febrero de 1998. El proceso judicial creó una controversia internacional, puesto que Carla abrazó la fe cristiana. Se dice que debido a su conversión rescató a muchas personas de la drogadicción. Incluso hay quienes sostienen que salvó más vidas que las que asesinó. Estuvo 15 años en prisión, en los cuales despertó una profunda simpatía en la opinión pública, al convertirse al cristianismo con fervor místico y hasta se casó con un pastor protestante. La nueva Carla convenció a nada menos que a la hermana de una de sus víctimas y a un miembro del jurado que la condenó a muerte. El día de la ejecución había un grupo dividido. Días antes de aplicarse la pena de muerte, Richard Thornton, el marido de Deborah, había dicho: solo cuando vea muerto a ese monstruo podré empezar a respirar tranquilo. Y cuando al final murió, dijo Thornton: el mundo es un lugar mejor ahora que ha muerto. Por el contrario, las palabras de Carla fueron las siguientes: pido perdón por el sufrimiento que he causado. Espero que esto sirva para que Dios os dé paz. Os quiero a todos. Sé que voy con Jesucristo. Allí os espero. Este relato es una muestra de cuánta falta de gracia tenemos los seres humanos. ¿Debió de ser ejecutada? ¿Se le debió administrar los productos químicos? En esa época, las Naciones Unidas, del Parlamento Europeo y de la coalición cristiana no consideraban que sea ejecutada, más bien imploraban clemencia, solicitud que fue denegada. Hay quienes piensan que Bush, hijo, podría librarle de la muerte, mas no lo hizo. Sobre este caso, alguien cree que debió morir de una forma más cruel y escribió: quitarle la vida a este ser no me parece que sea lo mejor, o que muera quemada o en la silla eléctrica, pero como no lo hicieron, murió mejor que cualquier ser humano. La maldita mujer se salió con la suya. Después de masacrar a esa pobre gente, ella simplemente se hace la santa y después es condenada de la manera más tranquila y sin dolor. Me parece injusto. Debió morir de una manera horrible, como murieron sus víctimas. Nadie cambia y la religión no cambia a las personas. Solo es una pantalla para ocultar su verdadera identidad de asesina. No es tampoco, queridos hermanos, mi intención juzgar si estuvo bien o mal la ejecución de esta mujer. Con todo, hace más de 2000 años, otro victimario pendía de la cruz. La Biblia simplemente lo llama malhechor. Sus palabras, en lugar de justificaciones, fueron un reconocimiento y una declaración. Esta es la declaración: justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. El ladrón reconoció que era justo su castigo y no hizo nada absolutamente por librarse de la pena capital. Asimismo, confesó la impecabilidad de Jesús diciendo: este nada malo ha hecho, y luego le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor tampoco hizo nada por salvarlo de esa muerte, pero sí lo salvó de la otra muerte, la segunda muerte. Siguiendo el ejemplo del ladrón, Carla Tucker confesó: pido perdón por el sufrimiento que he causado. Espero que esto sirva para que Dios os dé paz. Sé que voy con Jesucristo. Allí os espero. Dios puede ser rico en perdonar, puesto que sobre la cruz su hijo ha muerto en lugar de todos. Aunque Richard Thornton proteste, los victimarios reclamen, los gobernantes, jueces, ejecutores les parezca injusto, todos los Estados Unidos estén en contra, el diablo y sus ángeles reclamen, la cruz demuestra que toda impiedad, monstruosidad, vileza, brutalidad ha encontrado su máximo castigo. En Cristo, la sobreabundante gracia de Dios encuentra viabilidad, efectividad y una forma justa de llegar a los pecadores. Hermoso es el Evangelio de la gracia de Dios.
Si alguien de esta tierra está escuchando estas palabras, de pronto algún pecador terrible que piensa que Dios no lo ama y que cree que está fuera de los límites de la salvación, se equivoca. La cruz del Calvario demuestra de que ese pecador encuentra el perdón completo en Jesucristo, y cualquier persona puede ir a Jesús y reclamar por medio de la sangre de Jesús el perdón de sus pecados y tener la tranquilidad que Dios lo ha perdonado. Creo que Carla Tucker, esta asesina y criminal, estará en el reino de los cielos, así como el ladrón en la cruz estará en el reino de los cielos. Y creo que cada uno de ustedes que ha confiado en la justicia de Cristo estará en el reino de los cielos, porque esa es la gracia sobreabundante de Dios. Que Dios en su gracia fortalezca tu fe, afiance a tu fe en el Señor Jesucristo, y tal como dice el libro de Romanos, el justo por la fe vivirá. Que Dios nos bendiga. Amén.